Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hola. Somos otra gente aquí. Primera vez que grabamos en este... Ani tiene media hora Tratando de cuadrar el background, porque obviamente hemos cambiado en esta cuarentena, no hicimos más que organizar y cambiar la casa. Bueno, Ani me dijo que lo que quería y yo lo hice. Exacto, y yo te ayudé. Después le haré un tour o whatever. Pero el video de hoy es para contarles nuestro nuevo hábito alimenticio. Porque Cuéntanos. nos convertimos en ¡Vegano! vegan. Entonces yo estuve preguntando en mis stories que quisieran saber sobre qué comemos, este estilo de vida. Bueno, aquí tenemos varias preguntas y vamos a estar leyendo las que más nos llamen la atención y que obviamente sepamos que también les vayan a instruir a ustedes. Muy importante. Sí, yo voy a tratar de encontrar un punto medio entre educar y concientizar. Sí, pero sin mucho lavado de cerebro, porque aquí cada quien tiene derecho y su opinión y su estilo. Por cierto que pronto vamos a cumplir 2 meses siendo vegano. Okay. Estoy viendo la fecha. Sí, pero estoy concentrada hablando de algo, no me puedes interrumpir así porque se me corta la idea. Yo hice así, tú volteaste. No, por cierto, me interrumpiste mi hablar. Mis cosas que estoy diciendo. Pero tranquila, que la gente quiere saber, a ver, ¿qué quiere saber la gente? No, ya. A ver, ¿qué bueno, que eso, pues que obviamente no importa la decisión que cada quien haya tomado, cada quien tiene su estilo de vida, cada quien tiene su percepción de este estilo de vida, su opinión, y quiero que obviamente no nos faltemos el respeto, que aceptemos que cada quien tiene una idea, una manera de pensar, y que eso está bien y que no podemos estar criticando y tratando de o discriminar o de hacer sentir mal a una persona por decir cosas de otras ideas. En fin, lo que queremos decir es que peace, ¿ok? Ok. Que eso que tú acabas de decir es lo superficial de un problema que tienen la mayoría de las personas. Digamos, cuando tú ves algo que no es común en tu vida, tiendes a criticarlo, ¿verdad? O el cambio conlleva un periodo de tiempo incómodo o incomodidad, entonces automáticamente la gente lo va a criticar. ¿Okay? O sea, lo que vas a decir es verdad. Creo que esta conversación hay que tomarla con mente abierta, porque al final del día de eso se trata la vida, de que todos somos diferentes y que hay que aceptarnos. Claro, y que hay cosas que capaz para ti funcionan, y que hay cosas que capaz para mí funcionan, pero al final del día somos todos iguales. Entonces, a ver, sí, esa me gusta. Ok, Brenda Torres y Albert puso: ¿cuán fácil o difícil fue cambiar su alimentación? ¿Quieres responderlo tú primero? Bueno, para mí fue un proceso, obviamente, porque yo ya me di cuenta que estaba adicta a muchas cosas y que todavía tengo cierta adicción por el azúcar, aunque hoy le comenté a Gustavo que justamente me había comprado un café, un Ice Coconut Milk Mocha Macchiato, y ya lo estaba repugnando porque obviamente demasiada azúcar. Entonces como que me costó, lo voy a admitir. Antes comía a deshora, pero no sé, como que un año más o menos me tocó. Sí, yo pienso, bueno, pasa que para ti fue diferente porque tú viviste la experiencia con Marcelo. También el tener que haber dejado la leche, quesos, huevos, todo ese tipo, eso fue como tu primer paso. Exacto. ¿Verdad? Yo te felicito porque, digamos, si entre nosotros dos, yo siempre he tendido desde que nos conocimos a ir un poco más por lo natural, y más adelante les puedo decir por qué. Pero en este caso sí, te felicito porque lo has hecho bien, o sea, y ahí yo creo que te ha ayudado yo mucho a ti en guiarte en el proceso y darte digamos, hacerte entender por qué tu cuerpo estaba pasando esos cambios. Por ejemplo, lo que dijiste del azúcar. Y nunca me dijiste, o sea, yo siento que nunca me reprochaste uno que otro comentario, pero súper por encimita, nada tan. O sea, he never put pressure. Nunca pusiste como presión en mí para yo hacerlo, pues. Claro, pero es que al final del día, mucha de esta conversación, por ejemplo, esta parte del azúcar, es sentido común. Lo que pasa es que estás tan acostumbrado a tu rutina y tu estilo de vida que no te das cuenta de toda la basura que te estás comiendo, porque te vuelves adicto. Ahora, ¿por qué estás adicto al azúcar? Porque lo primero que hay que entender es que el azúcar refinada, prácticamente están todas las cosas que nosotros comemos hoy en día, ¿ok?
¿ok? Sobre todo las cosas procesadas. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar está ahí al propósito. Uno, para disimular todos esos sabores de comida procesada y para que tu cuerpo quiera más. Es decir, es tu culpa porque es una adicción. Porque ¿qué pasa? El azúcar en tu cerebro reacciona de la misma forma y estimula los mismos receptores que la heroína, que la cocaína. Lo que pasa, esto tú no lo vas a ver en televisión. O sea, todos somos unos adictos. No lo vas a ver en televisión porque ellos obviamente la industria quiere que coma. Exacto, que te lo van a querer vender. Entonces, volviendo a lo mismo, volviendo al principio, ¿se hizo fácil o no? Bueno, al principio, los primeros días te da un poco de shock, ¿verdad? Porque tu organismo dice, hey, ya va, yo quiero comer esto, quiero comer galletas, quiero comer esto, quiero comer arroz bastante, pasta, todo ese tipo de cosas. Al final del día, cuando tu cuerpo las procesa, se convierten en azúcar. Ok, lo que hay que diferenciar es qué azúcar es buena y qué azúcar es mala. Pero bueno, eso capaz es otra pregunta. Sí, no, te iba a decir, si queremos hacer un video de solo del azúcar podríamos hablar mucho, pero bueno, continuemos. Yo creo que es que todas estas respuestas son, por eso digo, voy a tratar de responderla fácil y sencillo para que todos la entendamos, pero atrás de todo esto hay una respuesta larga. ¿Extrañas la carne? Por cierto, yo he soñado 2 veces. La primera vez desperté, ¡coño, qué bola! Rompí la dieta. No, mentira. Miren, yo les voy a decir algo. La comida favorita de Gustavo siempre fue, viste, con papas fritas. O sea, imagínense. Yo, por ejemplo, sí les tuve mucho respeto a la carne. Yo siempre fui demasiado picky con la carne. Y hasta con el mismo pollo. Sí. Obviamente aquí es un poco diferente de lo que estamos acostumbrados en nuestro país. Sabe diferente, venía, no sé, siempre de comer platos criollos buenísimos. Y aquí como que cambia la cosa y bueno, no, para nada. Lo que sí puedo decir que en estos días me extrañé y dije, verga, como que alguna otra proteína me provocaron unos camarones. Pero de resto ni siquiera el atún que comí recientemente porque ya me estaba dando como un sabor a mercurio ahí a, no sé. Extraño. Sí, no, yo para terminar de responder, no. Creo que primero quiero respetar y darle el tiempo adecuado a esta dieta como para terminar de ver los cambios, pero siento que no. Lo que sí es la textura, porque no hay nada que tú puedas intercambiar de alguna forma que sea igual que la carne. O sea, eso es una textura única. Pero no está. Ajá, eso es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Que si visitamos algún nutricionista para ayudarnos a ver cómo comer vegano y cómo tener los nutrientes necesarios. Okay. Yo lo voy a responder porque en este caso esa fue mi responsabilidad. Digo mi responsabilidad porque yo fui quien hizo todo este trabajo de investigación sobre, digamos, esta es una decisión, es una decisión que casi tenemos 2 meses que hicimos realidad, pero era una decisión que ya veníamos trabajando hace tiempo. Por ejemplo, bueno, siempre lo digo, el mejor amigo del éxito es la preparación. No es que un día vas a decir, voy a comer vegano y no sabes qué vas a comer. O sea, ya tienes que más o menos tener creado un plan, ¿verdad? Para ejecutarlo. ¿Qué voy a comer? Comidas, recetas. Sigo varias personas. Tengo contacto con varias personas que lo están haciendo, que lo han hecho. Prácticamente personas que, como nosotros, eran personas normales, que comían leche, productos lácteos, comida chatarra, papitas, todo ese tipo de cosas. Son personas que hicieron la transición y ahora están ayudando a personas a hacer la transición. Entonces, ese conocimiento que ellos obtuvieron nos lo están pasando a nosotros. Porque ¿qué pasa? Mucho del conocimiento que yo he aprendido es un conocimiento que existe desde hace miles de años. ¿Ok? Porque cuando tú te vas al lado vegano y empiezas a tratar de comer lo que en inglés se llama plant-based, que es a base de plantas, eso no es nuevo. Exacto. ¿Cómo crees tú que comían las personas antes de que existiera el fuego? No cocinaban nada. ¿Y qué? Pero viste, esa fue otra pregunta ahí que también la podemos pero por desarrollar en otro si vas a hacer el cambio, si vas a hacer el cambio, por supuesto, tienes que informarte. Ahora, aquí viene otra cosa. ¿Dónde te vas a informar? Si tú escribes en Google, puede salir cualquier cosa. Otras adicciones más. Te puede salir cualquier locura. Tienes que buscar la respuesta a esa pregunta, ¿a qué debo comer? Está primero en la naturaleza sabia, y segundo, tienes que buscar esa sabiduría en otras personas, porque no significa nada que fuiste a la universidad y tengas un título que dice que eres nutricionista.
eso no significa nada, ¿ok? Al momento de comer y de elegir qué vas a comer, también está el ramo natural de personas que el conocimiento que vienen de generación a generaciones, como lo acabo de decir. Comer comida saludable no es algo nuevo. Al contrario, comer comida procesada es algo nuevo. Eso no es normal en nuestros cuerpos, en nuestro organismo, y no es normal en la naturaleza, ¿ok? Así que... Y así es como termina este primer video, parte 1, de cómo nos volvimos veganos. Yo sé que tienen muchas preguntas más y nosotras se las contestamos. Y es por eso que queremos hacer otro videito, así que espérenlo muy pronto por el canal.